Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Qué importante, qué lindo que es lo que nosotros encontramos aquí en toda esta enseñanza del Evangelio de San Lucas. Hoy nos concentramos principalmente en estos últimos pasajes, versículos del capítulo 23. Estábamos viendo primero la crucifixión de Jesús, luego veíamos las injurias a Jesús también crucificado, aparece el buen ladrón y por último estábamos viendo en este capítulo 23 con el que después nosotros vamos a casi ir concluyendo con la sepultura y la muerte de Jesús. Con respecto a la muerte de Jesús, nosotros decíamos, alrededor del mediodía, desde el versículo 44, el sol, dice, se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Bueno, aquí entonces estábamos mirando y estábamos haciendo como una síntesis tan importante de lo que significa la muerte de Jesús. Algunos elementos, decíamos, la muerte de Jesús no se ha mostrado para Lucas como culmen de abandono y de soledad, miedo absoluto. La muerte se le muestra en forma de momento final de ese camino que se viene a realizar en la obediencia y el sufrimiento, en el amor y sacrificio, en la absoluta entrega a lo divino. Entonces, mirar desde un sentido positivo, decíamos, lo que significa la muerte, es decir, se refiere más bien a una muerte, a todo lo que es egoísmo, a todo lo que es encerrarnos en nosotros mismos. Esta es la preocupación del evangelista Lucas. Ñande Yara ome y yupeo, y se da, pero con todo, por nuestra liberación y por nuestra salvación. Tiene un sentido de liberación, tiene un sentido, por lo tanto, de sacarnos de todo lo que es el egoísmo, de sacarnos de todo aquello que nos lleva simplemente a mirar nuestro propio ombligo. Ya es ahí, no podemos mirarnos y centrarnos simplemente en nosotros, sino que abrirnos, proyectarnos hacia afuera, hacia el otro, hacia la comunidad en síntesis. Es el instante en que la vida se abre al Padre. La muerte entonces
ese es el instante en que uno se abre al Padre. Por eso tenemos que mirar cuáles son estas características. Va veñan de Yara los de nuestro Padre. Va veñan de Uruguasu de va ella bañan de Yapomaná, va la ñanemoñandu ponamita como comunidad. Y nosotros ciertamente, porque nosotros formamos y hacemos la comunidad. Sintiéndonos bien en la comunidad, pero para que en la comunidad nos sintamos bien, somos nosotros quienes tenemos que aportar sintiéndonos bien nosotros, ¿verdad? Es viceversa. Se abre al Padre la vida del Jesús que desvelando su misterio exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi persona, mi destino. Padre, en tus manos. Upeana coñan de Jay Kwana, Yepa ya es agüecha Jay. Va eva peñan de Yarala hoy postaban de Jehuija moto para la ñandere no hina. Va eva ya povana, va ella pañan de ya povana. Se abre el Padre con los hombres que le siguen. Y por eso le asegura al ladrón crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros disfrutamos de ese encuentro de Dios, cuando nosotros encontramos ese encuentro con el Cristo resucitado, aracae ñandé, upeañe ñandutas, yarecota peñandereco, aracae. Y solamente cuando nos entregamos, nos damos, obedecemos, somos capaces entonces de morir a nuestras situaciones de egoísmo. Y eso significa el sufrimiento. Obediencia y sufrimiento. Obediencia y sufrimiento, pero para llegar al triunfo de la cruz. Y por eso dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Upecha mandiga tuta de iñande ñajendu lleva peñan de yarañe es iñande. Con este de reimere ina sendía llevaré guatare ina. Ayajaina pe ibagarapere. ¿Por qué? Porque justamente te estás empeñando. Re entendejina, re cuajina, re ya pesacá, jaupeara pecuerico angareñe punure guata. Japea punueñe piambaitea, re bueno, pea sean buqueana, pea da y le ponan página, porque eso es mi egoísmo, eso es buscarme a mí mismo. Esto no es buscar a la comunidad, esto no es empeñarme por la comunidad, esto es mucho egoísmo, esto es buscar simplemente lo que yo quiero y como yo quiero. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este que escuchan es el himno de España, pero no suena en Madrid sino en Roma. Forma parte del homenaje que la Embajada ante la Santa Sede ha celebrado por sus 400 años. Es la misión diplomática más antigua del mundo. El palacio, que lleva en Piazza di Spagna desde 1622, se ha engalanado para la ocasión. Durante varias semanas contará con un mural donde se puede ver, entre otros, a Velázquez pintando al Papa Inocencio X como si fuera las Meninas. He pedido al artista que se fijara sobre todo en el siglo XVII. Y esto es lo que me ha parecido de más interés. ¿Por qué? Porque España estaba en pleno auge. España era la Dalit de lo que era el mundo católico, la salvaguarda del mundo católico, la contrarreforma frente al luteranismo. Y Europa había dejado en las manos de España este menester. El mural también presenta al conde de Oñate. Él era el propietario de la casa que se convirtió en la embajada más antigua del mundo. Una innovación, por cierto, de España, porque todos los embajadores hasta ese momento eran embajadores sin techo, itinerantes, y España decide hacer una representación permanente. Tal era la importancia de España. El autor del mural quiere capturar la atención de los romanos. Están tan acostumbrados a ver monumentos, que a menudo no saben, a pesar de que haya una gran bandera delante, que la embajada de España está precisamente allí. Muchos romanos no conocían este lugar ni se daban cuenta de lo que es. Cuando hemos empezado a montar el mural, lo han descubierto de golpe. Mi trabajo aquí ha sido crear un canal de comunicación entre el interior y el exterior, explicando estos momentos especiales de la historia. Roberto Lucífero dice que la embajada de España ante el Vaticano está en la vitrina de Roma, en el sitio mejor iluminado. Celebra la puerta al mundo que esta embajada abrió hace 400 años. Piazza di Spagna es el mundo transportado a Roma, porque las mayores marcas internacionales están todas aquí. Todos quieren venir a Piazza di Spagna. Es también un punto de contacto entre Francia y España.
Un poco más arriba, Francia tiene la Academia y aquí está la Embajada. Tiene una vocación internacional fortísima, intercontinental, diría mundial. Todos los lugares del mundo están dentro de esta plaza. La Embajada ha lanzado todo un programa de actividades culturales por este cuarto centenario que recuerda la estrecha relación que España tuvo con el Vaticano y que sigue teniendo. Francisco y Ursula von der Leyen se reunirán el viernes en el Vaticano. En el centro del diálogo está la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria que está provocando. Esta puede llegar a ser catastrófica en países de África. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. El miércoles, Ursula von der Leyen lanzó graves críticas contra el presidente de Rusia. Dice que Putin está utilizando la amenaza de una grave crisis alimentaria a escala global como parte de su arsenal del terror. Los alimentos se han convertido en parte del arsenal del terror del Kremlin. Solo así se puede describir el bombardeo de Rusia a las instalaciones de almacenamiento de grano y su bloqueo y, en algunos casos, robo en los puertos ucranianos de unos 20 millones de toneladas de grano actualmente atrapados en Ucrania. Además, von der Leyen recordó que las sanciones de la Unión Europea a Rusia no afectan a ese sector, por lo que Putin está realizando un abuso en toda regla. Nuestras sanciones no afectan a los productos alimentarios básicos, no afectan al comercio de grano ni de otros alimentos entre Rusia y terceros países, y el embargo en los puertos prevé exenciones específicas para los bienes agrícolas. La última vez que ambos se reunieron, en mayo del año pasado, el escenario y la situación geopolítica era muy diferente. Se trataba de celebrar las bodas de plata en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la Unión Europea. Como porteño, es un gran honor verlo, Su Santidad, y muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por haberme recibido. El Papa se reunió en el Vaticano con Dani Dayan. Es el presidente de Yad Vashem, la institución israelí de víctimas del Holocausto, y nació en Buenos Aires, igual que Francisco. El presidente de Yad Vashem le regaló al Papa la réplica de una imagen del Arca de la Torá. La original se encontró en la sinagoga de Chernauti, en Rumanía. Esta imagen fue una de las pocas supervivientes del Holocausto en la zona. Ahora está a buen recaudo en Israel. Pero fue en una sinagoga, como le dije, que quedó abandonada, porque los judíos murieron y la sinagoga quedó intacta, y el original está hoy en Yad Vashem, en la sinagoga de Yad Vashem. Por su parte, Francisco le regaló la escultura de bronce de unas ramas de olivo, un regalo típico del Papa que simboliza la paz. Dani Dayan lo invitó a Israel. Esperemos que lo podamos recibir también en Yad Vashem cuando llegue a Jerusalén. Francisco se despidió pidiendo que rezaran por él y sus visitantes le desearon que tuviera mucha salud. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Este es el Evangelio de los avanzados y mirábamos de nuevo sobre la muerte de Jesús. Seguimos un poco más. La verdad interior de Jesús se realiza de forma esencial en los rasgos que han dado sentido a su muerte. Los rasgos que han dado sentido a su muerte. Es decir, tenemos que mirar aquí las características que nos está transmitiendo Jesús. ¿Qué es lo que Jesús asumió para llegar a entregar su vida por nosotros? Ñande puse nos hanguaisha vos asa hanguaisha ñande peipo lleva o peisha mandiga tu la ñande pea pemba poshipo wewi. En el fondo, la misma muerte del Cristo se iguala a su triunfo. Esta es la cosa más linda, ¿verdad? Porque parece una contraposición, ¿verdad? Porque la misma muerte se iguala al triunfo. La misma muerte se iguala al triunfo. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Y quiere decir, hasta mirando antropológicamente en nuestra vida, si nosotros salimos de nuestro egoísmo, en realidad estamos venciendo. ¿Qué cosa? Y nuestro propio egoísmo, nuestra propia maldad, nuestro propio deseo de mirar simplemente nuestro ombligo, de estar mirándonos a nosotros mismos simplemente como un narcisista. Narcisista, el que se mira y se enamora simplemente de sí mismo. Entonces, queridos hermanos, esto es importantísimo, ¿verdad? Que tengamos en cuenta. El narcisista es aquel egoísta al extremo que se mira yo, y pabe, lleva. Gente, se tante hoy. Y entonces los demás, ñembo que veite hoy. De por ñande en guana, otro, shetamante hoy. A la shebota, y mira que esto, queridos hermanos, es el pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada día. Y esto nos pasa a todos, estemos donde estemos. Yo conozco muchas personas que están en el poder, por ejemplo, ¿verdad? Y no hablo simplemente de un poder político, también de poderes eclesiales, mucho narcisismo. Vea la famoso el pa'imaje isha guayna, ¿entiendes? Así hay muchas expresiones, ¿verdad? Donde ave, a la a la potá. Y entonces vienen muchas maldades en el corazón del hombre. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces aquí están los opuestos. ¿Se dan cuenta? Que cuando estamos diciendo que la muerte de Cristo, el morir en la cruz, que significó una obediencia, significó una ruptura con el propio egoísmo. Esa es la verdadera muerte. Pero cuando vos morís a esos egoísmos, a esas maldades, ahí se iguala a tu triunfo. El triunfo solamente se realiza, ese triunfo en la vida cuando nosotros somos capaces de despojarnos, como dice San Pablo, del hombre viejo. Despojarse de todo aquello que nos está atajando, agarrando, no nos deja caminar, no nos deja ir hacia adelante. Aupeare non debe la ñandeña mañana, aupeare non debe la ñandeña jeshana, lleva. Baisha para la ñaceta, baisha para la yiyapota. Morir es subir hacia el Padre. Qué lindo que está esto. Vamos a mirar un poco, capítulo 23, versículo 46. Dice justamente: Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una confianza total entonces en el Padre, sabiendo que la fuerza y la gracia de Dios es la que nos lleva, ¿verdad?, hacia Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiro. Upebe o manoñan de yara. Upebe o pestañan de yara. Pero sin embargo, el fracaso aparente, sin embargo, significa el gran triunfo. Se dan cuenta que es una catequesis maravillosa, pero al mismo tiempo es una catequesis de la vida cristiana, y la vida cristiana es muy, muy difícil.
Muy difícil, queridos hermanos. Entre los que años de ella, sí, cristiano, sí, ya llevo bautizado, sí, algunos oñeje, no hay que hacer oír como cristiano. Mi protestante, no, nosotros somos cristianos. Hay que mirar verdaderamente y entender lo que significa la vida cristiana. Justamente el cristianismo es esa muerte al egoísmo total y absolutamente. Y por eso entonces la muerte del Cristo se equipara totalmente y absolutamente al triunfo, es decir, a la resurrección. Upebe renguaje a la meta. Upebe renguaje entonces al objetivo. Ahí entonces podemos decir, y esa es la santidad. Ese es según el hebreo, ¿verdad? En la Biblia, cómo se nos presenta. Vea la santidad en el Kadosh, ¿verdad? Entonces, es decir, llegar a lo máximo de esa santidad de Dios. La santidad de Dios es, queridos hermanos, la que a nosotros nos fortalece. La santidad de Dios, entonces, la que a nosotros también nos anima para que podamos morir a tantos egoísmos. A tantos egoísmos. No tendríamos que, ¿verdad?, nosotros engañarnos, queridos hermanos, entendiendo aquí que solamente la muerte es la que nos lleva al triunfo y se equiparan los dos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora,
se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro, la teología de San Lucas. Caminamos poco a poco y procuramos entender, comprender todo lo que el evangelista nos está narrando y nos está recordando y regalando. La verdad interior de Jesús se realiza de forma esencial en los rasgos que han dado sentido a su muerte. En el fondo, la misma muerte de Cristo se iguala a su triunfo.
Aquí entonces estos son los rasgos de la vida interior. La vida interior. Baela eurekoa lande pupe. Baela eurekoa beneñe ame. Baela eurekoa penea petuume. Solamente vos lo sabes. Solamente vos lo sabes. Pero también, muchos también lo podemos saber porque vemos tu manifestación. Si eso que vos decís o vos verdaderamente tenés realmente. Entonces, eso se manifiesta. Esa es la persona. Eso es el personal. Esa es la manifestación. Vos sos una persona, es decir, vos manifestás lo que vos sos. Va epalera ñandúa. Va epala eurekoa vende ave. Va epala eurekoa vende aputuume. Va epala eurekoa vende ñi ame hamba ella bandera y ko. Entonces, la persona, lo que vos manifestás, lo que vos das a entender a los demás. Y por eso entonces, cuando decimos en el fondo la misma muerte de Cristo se iguala a su triunfo, quiere decir que morir es subir hacia el Padre. Morir es subir hacia el Padre. Y por eso esta frase tan linda, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vaya ahí, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Queridos hermanos, diciendo esto, expiró. Esta es una teología, pero maravillosa. Esta es una catequesis, ¿verdad? Nos estamos refiriendo simplemente entonces a la muerte de Jesús, así en una forma real, física de la muerte de Jesús ahí en la cruz, sino que aquí en esta reflexión de Lucas estamos entendiendo algo más. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué esta expresión? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Justamente por lo que estábamos diciendo. En la medida en que nosotros renunciamos y morimos a cosas negativas, ciertamente que nosotros entonces ahora estamos dando pasos concretos en la vida nuestra, en la vida de la sociedad, en la vida de la iglesia. Cambios totales. Cambios entonces que nos hacen entender que la muerte, como decíamos hace rato, se equipara directamente y totalmente con la misma resurrección, con el mismo triunfo. Se iguala entonces al triunfo. El hecho de algún modo el hoy de la muerte de Jesús, contemplando en toda su profundidad, contiene la victoria de Jesús. La muerte contiene la victoria de Jesús. Muerte, victoria. Un dualismo tremendo aquí, pero sin embargo, muerte, victoria. Están en relación, pero así totalmente y estrechamente. No se puede separar. Y de los suyos también Pascua y Ascensión. Es decir, una separación sería esto. Sin embargo, Lucas ha sentido la necesidad de desarrollar todo el contenido de ese hoy de salvación al presentarnos con toda nitidez el tiempo de la Pascua de Jesús para los discípulos. 40 días de las apariciones en Hechos de los Apóstoles. El tiempo de la Ascensión y Pentecostés, primer día del Espíritu. Y el mismo tiempo de la Iglesia, desarrollo de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas, con su catequesis, por eso que Lucas tiene una catequesis maravillosa, de los momentos. Aquí tenemos 3 momentos esenciales entonces. Primero, el tiempo de la Pascua de Jesús. El tiempo de esta Pascua de Jesús, que significa toda la vida de Jesús, que se va manifestando. Por otra parte, el tiempo de Jesús, que después de su resurrección, después de la vida terrena, pasión, muerte y resurrección, la vida de las apariciones. Un segundo momento también importante, centrándonos en la persona de Jesús, ¿verdad? Cómo vivir. Y por último, el tiempo de la Ascensión y Pentecostés. ¿Por qué? Porque justamente Ascensión está muy en relación con Pentecostés. Ascensión yande yara ojom, hamalo bita yande la yabita.
Entonces este tercer momento es esencial y fundamental para nosotros. Y esto lo entendemos muy bien desde la teología aquí de San Lucas. Porque opinamos a iñande y bueno, pen hay tema con anga peñe penuta peñe pia. Pen hay tema con anga peñe penuta peyapo. Alleva con amba e con a. Pen la peyapona. Y eso es entonces el tiempo de la iglesia, ustedes, la comunidad. Y luego desde ahí también entendemos el Espíritu Santo, Pentecostés. ¿Y por qué entendemos el Espíritu Santo y Pentecostés? Porque para poder llevar adelante la iglesia, para poder llevar adelante la fuerza, ¿verdad?, de este Espíritu de Dios que se manifiesta, evidentemente que nosotros tenemos que hacer un camino de serenidad, un camino de paz, un camino donde nosotros ofrecemos las mejores cosas, ¿verdad? Eso es lo lindo y eso es lo esencial, ¿verdad? Entonces, la ascensión y Pentecostés. Porque ¿cómo vamos a hacer ese camino? Y solamente cuando tenemos la fuerza del Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos dinamiza. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, la palabra del Señor que nos anima, que nos regala lo más lindo. Y hoy muchas felicidades a todos los que tienen este espíritu y carisma franciscano. Hoy celebramos a uno de los más grandes santos de nuestra iglesia, muy conocido, San Antonio de Padua. Antonio, que nace en Lisboa en el año 1195. San Francisco de Asís le tenía un especial afecto y lo llamaba mi obispo.
Y así continúa muchos otros detalles de este gran santo de la Iglesia. Leemos en el día de hoy, queridos hermanos, libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 al 19. Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab: el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita. No te daré la herencia de mis padres. Se retiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó: ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo: porque le hablé a Nabot el israelita y le propuse: véndeme tu viña, o si quieres te daré otra a cambio. Bueno, y así continúa esta historia muy interesante, queridos hermanos, en donde Jezabel después le dice: pero tengo la reina, tenés todo el poder. De y capture yapo landeya vocea. Ella se cargo. Hasta yapo la de yapo anaguri. Y justamente se va y dice que escribe una carta, envía a los ancianos, condenándole, o sea, acusándole a Nabot de haber sido infiel, idólatra y en fin, de haber blasfemado contra el nombre del Señor. Y Yapú, evidentemente. Los ancianos obedecen ciertamente a la carta que llega del rey porque lo hizo sellar, timbrar con el anillo del rey. Y ahí entonces sabemos cuál es el desenlace. Cuando Elías se entera de que mataron a Nabot y además de matar a Nabot le han sacado la viña, entonces Ouiñagan y Rayo. Y entonces por eso viene la condena. Así como ustedes, o mejor dicho, así como tú has hecho lo mismo de la misma manera, ya que has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno, por eso en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Queridos hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros obramos mal, evidentemente que las consecuencias, comenzando por nuestra propia conciencia y luego también en nuestra propia realidad, el mal cómo repercute, ¿verdad?, sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente: sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones
pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Qué lindo este Evangelio. Aquí se nos presenta el camino de la muerte y de la resurrección. De la muerte para un verdadero cambio en la sociedad. Y está muy estrechamente, inseparable. Como decimos nosotros, son las dos caras de la moneda. Dos caras de la moneda. ¿En qué sentido? Que no podés separar. Siempre vas a tener una cara y la otra cara. Una y otra, una y otra. Vea, Yahuerecota siempre, la cara de la moneda. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros encontramos aquí, en esta cara de la moneda? Y por una parte, la muerte. Pero esa muerte que implica para nosotros el triunfo, es decir, la vida. En la medida en que morimos a las cosas negativas, nosotros triunfamos a las cosas de Dios, a las cosas de la positividad. Estamos todavía junto a la cruz. Jesús ha muerto y los hombres se admiran. Sus conocidos, las mujeres y los discípulos observan de lejos. Son testigos de la muerte del Maestro. Y es testigo de excepción José de Arimatea, que ha tomado el cuerpo muerto y lo coloca en el sepulcro, bien envuelto en una sábana. Las mujeres observan a lo lejos. Entra el sábado y no pueden ungir el cuerpo de una forma conveniente. Por eso esperan para el día en que comienza la semana, es decir, que sería el domingo. Desde la fe, la muerte de Jesús ha sido un ascender al Padre. Desde el punto de vista del mundo, entonces mira y dice, esta ha sido una derrota, un fracaso. Los restos de su vida parecen ya perderse en el sepulcro, con su cuerpo, su vida, al olvido. Todos son testigos de su muerte. El fin de su camino
es un auténtico fracaso. Está bien muerto. José de Arimatea lo ha enterrado. Y así termina esta parte, ¿verdad? Y entonces vamos a mirar un poco, porque viene desde el versículo 50, que termina con el 56. Y aquí está la sepultura de Jesús. Sepultar a Jesús. Ya que Omanó, ya Yucapona mandio en el sentido de que la verdadera muerte es el olvido. La resurrección es siempre el recuerdo, la presencia, el tenerlo presente. Esa es la verdadera resurrección. Aveago y monala yicua a mí lleva, porque la verdadera resurrección sí es el recuerdo. Ya güero mandu llevan va esa peñan de yara, o ya peñan de ñame, peñan de con asome, o ya ñan de baela, o ya ñan de tu maranga, tuñan de mombaretea, porque es el recuerdo, es el querer vivir y querer poner en práctica estos valores que nosotros fuimos recibiendo. ¿De dónde? Y al final de cuentas hemos recibido de nuestra comunidad. Pero la primera comunidad pues es tu familia. Galanderú, galandesín. Upeyo, la doña maña ponuina. Galanderí, galandesí, de abuelas, apecha. Todos entonces los que han colaborado y a quienes nosotros verdaderamente amamos para poder hacer ese camino. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era un día de preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Bueno, por eso decíamos que aquí, con estos versículos finales del 50 al 53 del capítulo 23, nosotros es como que estamos diciendo, aquí termina nuestra historia, y nuestra historia termina en el fracaso. Nada veñan de yara o más no, hago mojo, o ejima kurusubi, lleva. Entonces, donde entrega su vida, se muere. Pero no vemos todavía ninguna resurrección, y peor ahora, porque lo vamos a meter dentro del sepulcro. Lo vamos a esconder. Es la muerte, es el final. ¡Opa! La muerte es así, ¿verdad? Y nosotros sabemos, y esto en un sentido antropológico es muy interesante, ¿verdad? Pensarlo desde este aspecto. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos muy bien, cuando estamos ahí haciendo esa despedida a ese ser querido, a esa persona, estamos ahí, lloramos, sentimos, pero desde ahí entonces lo despedimos y bye bye. Y entonces ese es el sentido, ¿verdad?, que se quiere transmitir. Aquí hay alguien que se va, aquí hay alguien que se despide. Y es lo que más o menos procura darnos a entender en esta catequesis. ¿Será que aquí es un final? Es para cuestionarse, y Lucas quiere hacer eso. Por eso, en esta catequesis tan interesante de Lucas, nosotros encontramos este pasaje, como para cuestionar al auditorio, cuestionar al cristiano. Upeápico o pareítaina, upeápico o pitata upebe, en el sepulcro, sin vida, sin influencia. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando sobre esto. ¿Cuál será la respuesta? Y bueno, lo sabremos en el próximo curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.